¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y estamos hablando el día de hoy sobre este triángulo dramático. Acabamos de dar las características del perseguidor. ¿Quién es el perseguidor en su familia? ¿Se identifica con este rol? Bueno, enseguida vamos a hablar sobre el papel de la víctima. La víctima está especializada en la debilidad. Así como el perseguidor es especializado en la acusación, en el castigo y en la venganza, la víctima en la debilidad. Se alimenta de la idea de que es incapaz de resolver sus problemas y se siente impotente para luchar y para defenderse. Yo les he puesto el nombre a las víctimas de Juanita Penas, Crucita Cementerio y Agripino Tragedias. Hay una persona que le llama la tía Angustias, ¿no? Sí, son víctimas realmente. Estas personas viven intensamente su sufrimiento y por supuesto esperan que su perseguidor cambie para que se arreglen todos los problemas, ¿no? Muy frecuentemente la víctima se va a sentir acorralada y va a acumular toda la energía posible en su interior. No va a hacer nada, simplemente se va a sentir acorralada. Y tiene un gran poder de coalición, es decir, de generar conflictos entre el salvador y el perseguidor. Pero lo disimula bastante bien bajo su aspecto de debilidad y de ser una persona desprotegida. Vamos a revisar un poquito esta parte. Se da cuenta cómo cuando hay una víctima, el salvador siempre termina peleado con el perseguidor y la víctima queda siempre limpia. Siempre limpia, ¿eh? Pongámoslo así. Piense usted en su papá y su mamá, en donde su papá pudiera ser el perseguidor, el que todo el tiempo la está criticando. La mamá podría ser la víctima y usted la salvadora o el salvador. Resulta que usted tiene severos problemas con el papá, porque se la pasa defendiendo a su mamá. Y su mamá siempre está bien con su papá y siempre está bien con usted. Un ejemplo, veámoslo entre hermanos. Siempre habrá un hermano que va a proteger a la mamá y que cuando no la protege, se convierte en perseguidor. Y siempre aquel que antes era el perseguidor de la mamá se va a convertir en el salvador de la mamá. Pero la mamá nunca se convierte ni en salvadora ni en persecutora. Ella siempre va a ser la víctima. Y una relación que pudo haber sido maravillosa y que hasta el momento en donde quisieron defender a la mamá, se rompió la relación. Una relación quizás entre hermanos que era bastante sólida, ¿no? La mamá quedó bien con los dos, pero los dos hermanos quedaron peleados. Ese es otro ejemplo. O entre comadres, ¿no? O entre amigos, o con los jefes, o con los compañeros de trabajo. El perseguidor y el salvador siempre van a terminar peleados. ¿Por qué? Porque la víctima, toda esta energía que guarda, en lugar de defenderse, la convierte, muchas veces sin darse cuenta, porque la enmascara muy bien con su parte débil y su parte de no ser protegida y todo, y provoca esta lucha entre perseguidor y salvador, ¿no? Finalmente, el salvador va a mostrar una gran facilidad para comprender los problemas de los demás y para ponerse en el lugar de ellos. En consecuencia, por supuesto que es una presa muy fácil para las trampas de este triángulo. Cuando entra en contacto con personas que viven dificultades relacionales, es decir, con las víctimas,
tiene la tendencia, de una manera espontánea, créame que ni siquiera la piensa, a acercarse a quien considera una víctima con el fin de defenderla y de enfrentarse a este perseguidor. Y va a hacer todos los esfuerzos posibles por la víctima. Va a gastar todas sus energías y va a movilizar todos sus recursos, obvio, para defender a la víctima e ir en contra del perseguidor. Y durante un tiempo va a perdonar, pero fíjese bien, solo durante un tiempo va a perdonar muy fácilmente las carencias y la debilidad de la víctima. La va a excusar por no poder enfrentar la realidad. Y si bien es cierto que le resulta muy fácil poder percibir el poder que tiene el perseguidor, tiene tendencia a acudir en socorro de la víctima, a ligarse con la víctima, sin haber calculado siquiera o sin haber sido demasiado objetivo o haber comprendido perfectamente el verdadero poder que tiene la víctima en realidad. Caemos de bruces. Al principio, esta dinámica, sin querer, el salvador va a confirmar la fragilidad de la víctima, ese enorme estado de dependencia de la víctima y su falta de poder sobre la misma situación y sobre el perseguidor. Pero esto es temporal, porque va a llegar un momento en donde se va a hartar, va a descubrir este juego inconsciente de la víctima, va a caer en cuenta cómo cayó en la trampa de la víctima y va a terminar odiando a la víctima. Y de ser el salvador, se va a convertir en el perseguidor de la víctima. Esta tendencia inconsciente a ponernos en la posición de las víctimas puede conducir a algunos salvadores a transformar a los padres, a las parejas, a alguien en su entorno social en reos severamente juzgados. De verdad. Porque bueno, llegó un momento en donde Bucay una vez me dijo una frase, estábamos en una reunión, y dijo una frase que por supuesto el que la recibió le cayó como patada al hígado. Decía, tanto es demasiado y no es tanto. Y es cierto, tanta defensa, tanta defensa y tanta debilidad no es tanto. Revíselo un poquito. Después, el Salvador va a iniciar su cruzada para resolver las situaciones problemáticas y entonces se va a vestir con ese traje, según él, muy legítimo para ser el rescatador y el salvador. ¿Por qué? Porque no confió mucho en las capacidades de la víctima. Pues es frágil, es débil, es incapaz y entonces él se pone las vestiduras, pero de una manera, créame que de una manera legítima. No crea que lo hace para sentirse como para luchar contra el perseguidor. No. Él de verdad cree que el otro no saca un burro de una milpa. Y entonces por eso se embiste con esto y va a invertir todas sus energías en esto. Y estas actitudes lógicamente van a comprometer la responsabilidad de la persona que vive el problema y lo van a volver aún mucho más dependiente, ¿no? La persona que se otorga a sí misma este mandato de salvar a los demás se siente feliz de esta habilidad, se siente orgullosísimo de ser tan generoso y de ser tan fuerte. Y entonces se va de bruces en el triángulo dramático. Y ahí cayó, se entrampó terriblemente. Una vez que se inicia esta dinámica entre los actores del triángulo, todo se pone patas arriba. Todo, créame. Y entonces asistimos a una sorprendente permutación de roles. ¿Cómo sucede esto? Se lo explico regresando de esta breve pausa comercial. Le recuerdo nuestras vías de contacto 31 22 4200, 31 22 4266, Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias, el personal, @Alicia Soltero, y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a una brevísima pausa y volvemos.
Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.